con el transformador. Pudiéramos decir que transformador, pues transforma, pero no exactamente. Este componente, el transformador, se compone de embobinados. Vamos a poner, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 vueltas. Y luego, este es un núcleo de hierro. Y luego tiene 1, 2, 3, 4 vueltas. Si nosotros conectáramos, fíjense bien, si aquí tuviéramos un contacto de esos contactos de nuestras casas y aquí conectáramos nosotros a través de una clavija, conectáramos estos hilitos aquí hay un voltaje, ya habíamos dicho, un voltaje, este es un neutro, este es la fase, y entre los dos hay 120 VAC en RMS, que es lo que el multímetro checa. Este transformador se conoce como relación 1 a 1. O sea que por cada vuelta que tenemos en el primario, hay una vuelta en el secundario. A este se le conoce como devanado primario, porque es el primero en recibir el voltaje. Es el primer embobinado en recibir el voltaje. Es decir, vamos a imaginar que tenemos 1, 2, 3, 4 vueltas. Aquí tenemos nuestro embobinado primario. Y tenemos otras 4 vueltas para el embobinado secundario. Aquí lo tenemos, primario y secundario. Pero lo interesante aquí es que cuando nosotros electrizamos el embobinado primario, por aquí circula corriente eléctrica y ya habíamos dicho que se genera un campo magnético alrededor de él. Bueno, pues ese campo magnético que se genera alrededor de este componente, es más, si no tuviéramos este núcleo, aquí se genera un campo magnético. Ese campo magnético, como alcanza las líneas del segundo, nótese que eléctricamente no están unidos, pero el campo magnético alcanza a tocar las líneas de este componente, y aunque no están unidos eléctricamente, este empieza a tener voltaje por inducción. Entonces, si aquí entraran 120 voltios corriente alterna, en estas dos patitas tendríamos nosotros 120 voltios corriente alterna. Eso es lo extraordinario, que a través, como mágico, porque esta embobinado no está tocando al segundo embobinado. Este segundo embobinado, que recibe la energía eléctrica por inducción, se le llama devanado secundario, porque es el segundo en recibir la energía eléctrica. Entonces, estos transformadores, repito, se llaman de relación 1 a 1. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un transformador reductor o de bajada? Bueno, si tuviéramos un transformador reductor, lo más seguro que este transformador tendría más vueltas en el en el primario. Por ejemplo, 2, 4, vamos a ponerle 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerle 8 vueltas. Y vamos a suponer que aquí tenemos nada más 1, 2, 3, 4 vueltas. Entonces, este transformador se llama reductor, o también se conoce de bajada. Ahora, si nosotros aquí en el primario le metemos 120 voltios corriente alterna, estamos observando que la relación de vueltas, por cada 2 vueltas que tengo aquí, acá tengo una. Entonces la relación de vueltas es 2 es a 1. Como la relación de vueltas es 2 a 1, quiere decir que al entrar 120 voltios, en la salida del secundario vamos a tener nosotros 60 voltios, nada más. Es decir, la mitad por el número de vueltas. El número de vueltas es el que determina el voltaje. Así que entran 120, salen 60.
Si entran 10, salen 5. Si entran 50, salen 25, saldría la mitad. Este es un transformador de bajada. Si nosotros tuviéramos una relación de vueltas 4 es a 1, entonces quiere decir que nosotros que por cada 4 vueltas nada más tendríamos una vuelta acá. 4 vueltas por una, 4 vueltas por una. Entonces quiere decir que ahora este transformador también sigue siendo de bajada, pero aquí van a entrar 120 y aquí van a salir una cuarta parte. Ya no va a salir la mitad, 60, van a salir la mitad de 60, que son 30 voltios. ¿Sí? Van a decir 30 voltios de corriente alterna. Ojo, sigue siendo corriente alterna. Nótese que tanto en el primario como en el secundario seguimos teniendo voltaje de alterna, porque el objetivo no fue transformarla a directa, sino simplemente reducirla, cuando el transformador es de bajada. Si tuviéramos nosotros aquí, fíjense bien, ahora lo siguiente, si tuviéramos el primer caso en donde teníamos nosotros 4 vueltas aquí, entonces la relación era 2 es a 1. Quiere decir que aquí tenemos nosotros 120 voltios, aquí van a salir 60, que es la mitad. Pero también existe la posibilidad que aquí en el centro, exactamente en el centro, saquemos un hilo en la parte central. Entonces, si sacamos un hilo en la parte central, vamos a tener un transformador cuyo secundario, este es embobinado primario, este es embobinado secundario. El embobinado secundario tiene una derivación central. Y al tener una derivación central, quiere decir que si aquí están entrando 120, de aquí a aquí, de este punto a este punto, van a estar saliendo 60 voltios de corriente alterna. Pero de este punto a este punto, que es la mitad, va a haber 30 voltios nada más. Y de este punto a este punto también va a haber 30 voltios. Cuando la derivación está exactamente en el centro. Si quisiéramos poner otra derivación aquí, exactamente aquí, en este punto, y otra derivación exactamente en este punto, entonces tendríamos nada más, en esta partecita de aquí, tendríamos la mitad de esto, la mitad, que serían 15 back. Y si tuviéramos de aquí a aquí también 15 back. Entonces los transformadores pueden tener muchas puntas en el secundario, pero generalmente lo más clásico es que tengan nada más una derivación exactamente en el centro. Y por último, el de subida o elevador. Ese tipo de transformador, hagan de cuenta que tenemos nosotros 4 vueltas en el primario y tenemos 8 vueltas en el secundario. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Aquí entra el voltaje, y si aquí entrara el voltaje y fueran 120 voltios corriente alterna, esta relación es 1 es a 2. Ahora tenemos más vueltas en el secundario, quiere decir que ahora si entran 120 aquí, aquí va a salir el doble, según se ve. Entonces van a salir aquí 240 voltios. Igual aplica si en esta parte tuviéramos una derivación central. En la parte central tuviéramos una derivación central, de ese punto de derivación central a este habría 120, y de este a este 120, y de este a este 240 voltios. Así es más o menos la situación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros localizar los transformadores? ¿Cómo podemos localizar el devanado primario, el devanado secundario de un transformador? Bueno, para poderlo hacer necesitamos identificar a nuestro transformador. Por ejemplo, aquí tenemos un transformador. Aquí en esta parte tenemos un transformador. Este transformador nos está diciendo que entrega 12 voltios. Este transformador nos está diciendo que entrega 12 voltios en el secundario. Pero nótese que el secundario tiene una derivación central. ¿Por qué yo digo que este es el secundario? Porque aquí está diciendo que aquí está sacando 12 voltios. Y de este otro lado se conecta a los 120 voltios. O sea que este se conectaría aquí a los 120 voltios. Y entre el rojo y el rojo me estaría sacando 12 voltios.
pero entre el blanco y el rojo me estaría sacando 6 voltios, o de aquí a aquí 6 voltios, 6 voltios y 12 voltios de aquí a aquí, porque eso es lo que dice que entrega este transformador. Este otro transformador que tenemos aquí, otro, apareció ese, apareció ese, ya no tengo otro. Se supone que esa es la dinámica. Puede ser entonces que tengamos, ojo, otra cosa interesante. Vamos a ver. Este transformador que tengo en mis manos nos dice que es un transformador de bajada. Entonces, es un transformador de bajada. Claramente se ve que ese transformador tiene muchas vueltas aquí en el primario, y tiene pocas vueltas en el secundario. Pero si aquí dice que entran 120 back y dice que aquí de este punto a este punto están saliendo 12 voltios, entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación de vueltas? Si ustedes se fijan rápidamente, si se fijan ustedes, la relación de vueltas, si entran 120 y salen 12, pues ¿cuál es la relación de vueltas que tenemos? Bueno, claramente se ve que la relación de vueltas es 10:1. Por cada 10 voltios que entran aquí, sale 1 voltio. Quiere decir que si entran 120 voltios, lo divides entre 10 y es lo que vas a tener aquí, que son 12. Entonces, obviamente, este aparatito que tenemos aquí nos checa resistencia. Este transformador tiene más vueltas en el primario. Y como tiene más vueltas en el primario, nos va a dar una resistencia más grande porque tiene más vueltas. Esa es la manera de poder nosotros identificar cuál es el primario. Por ejemplo, aquí tenemos que nos está arrojando un valor de 53 ohms. 53 ohms nos está dando en esta parte. Es decir, si nosotros lo medimos, aquí nos da 53 ohms. Si lo checamos de este punto a este punto. Y como aquí tiene menos vueltas, pues aquí nos tiene que dar menos, evidentemente, nos tiene que dar menos resistencia. Vamos a verlo. Vamos a ver si nos da de veras menos resistencia. Checamos nosotros. Agarramos y checamos a ver cuánto nos está dando en el secundario. En el secundario nos tiene que dar una resistencia menor. Vamos a verlo. Aquí nos está dando una resistencia de 2 ohms. Si lo observan ustedes, realmente es una resistencia muy chiquita. Está una resistencia de 1.2 ohms. Una resistencia muy chiquita contra los 53 ohms. Aquí nos está dando 1.2 ohms. Eso es importante porque a veces los transformadores tienen todas las puntas juntas. Salen de un mismo lugar todas las puntas y de un mismo color. Aunque son muchas puntas las que tiene el transformador, salen todas de un mismo lugar y son del mismo color. ¿Cómo podemos averiguar cuál es el primario y cuál es el secundario? Pues simplemente agarramos una punta al azar. Agarramos una punta al azar. Aquí vamos a verlo. Agarramos una punta, por ejemplo, agarramos esta rojita. Vamos a agarrar esa rojita. Y con la otra patita empezamos a checar. Si le checamos de aquí a aquí, no nos da valor de resistencia. Si se fijan ustedes, nos da un 1 y un puntito. Checamos de aquí a aquí, no nos da resistencia. Checamos de aquí a aquí y nos da un valor de resistencia. Eso quiere decir que esa patita roja es bobina o es parte de esta otra. Checamos de aquí a aquí y también nos da un valor de resistencia. Entonces ya descubrí que estas tres patitas son una bobina. Y obviamente ahora me paso a las otras y checo, y las otras tienen que ser el otro par de bobina, que en este caso
serían las cafeses, ¿verdad? Tendríamos el otro par de bobina, sería de este punto a este punto. Ahí está. Ahí nos está dando la resistencia. Entonces es una forma también de identificar las bobinas. Bien. Los transformadores que vamos a utilizar en nuestra actividad generalmente son transformadores de bajada. Muy rara vez vamos a utilizar transformadores de subida y también muy rara vez vamos a utilizar relación 1 a 1. El más utilizado que vamos a utilizar en nuestros cursos es el reductor o de bajada. Es el más útil de todos los transformadores. Ahí lo vamos a cortar.